Bueno, ¿están preparados a recibir el mensaje de parte de Dios? Amén. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Mateo capítulo 7, Evangelio de Mateo y capítulo 7. En el 2015 se legisló, se hizo una ley que es conocida como la ley PQRSD. ¿Usted sabe qué es eso? Si usted lo ha escuchado. PQRSD. Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias. ¿Por qué se hizo esta ley? La ley 1755 se hizo con el propósito de regular el derecho de petición. Ese derecho de petición establece pues que toda persona puede presentar de una manera respetuosa solicitudes ante las autoridades y organizaciones privadas para resolver asuntos de interés general o particular y obtener una respuesta pronta y de fondo. Es decir, usted tiene derecho de solicitar información, respuesta, claridad, solución sobre alguna situación de carácter particular o inclusive general. ¿Cierto? Usted lo puede presentar. Es como la primera instancia que una persona tiene que agotar cuando necesita que alguna situación tenga solución. Entonces le dicen, pase un derecho de petición. La ley contempla que ese derecho debe ser contestado, si no estoy mal, en los 15 días hábiles posteriores después de presentar ese derecho. Si la persona no responde a esa solicitud, a ese requerimiento, pues ya va a verse implicada en otros asuntos legales de mayor fuerza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Por qué les comparto esta pequeña clase de leyes, de derechos? Porque de alguna manera, cuando yo veo la Biblia, cuando estudio la palabra, me doy cuenta que allí, a lo largo, se refleja ese ministerio, ese departamento que hay en el cielo de solicitudes, de peticiones, quejas, aún de reclamos que le hacían algunos profetas. Algunos le solicitaban al Señor, ¿cierto? Algunos se atrevían inclusive a sugerirle. Otros denunciaban el pecado, denunciaban muchas cosas, el pecado de los levitas, el pecado de los reyes. Abraham, por ejemplo, en algún momento le sugiere a Dios y le dice: Señor, escucha a tu siervo, si hubiesen por lo menos 40 justos, ¿destruirías esa tierra? Le está sugiriendo, y el Señor dice: bueno, está bien, no la voy a destruir si hay 40. Pero él va y mira y obviamente no los hay. Estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Entonces vuelve y le sugiere: bueno, Señor, no te enojes conmigo. De hecho dice ahí la palabra: no te enojes, mi Señor, si hubieren por lo menos 20. El Señor dice: si hubieren 20 no lo voy a destruir. Gracias por la sugerencia, pero ve y búscalos. Y obviamente no lo habían. Señor, si hubiesen por lo menos 5 justos. Está bien, no lo destruyo. Y al final se da cuenta que no habían, excepto su sobrino Lot y su familia, al cual el Señor le dice a Abraham: más bien dígale a su familia que salga, que ya viene la destrucción. Sugerencias, peticiones. Vemos la Biblia llena de peticiones. ¿Cuántas peticiones nosotros le hacemos a Dios? Nosotros nos comunicamos todos los días con el departamento de peticiones del cielo. Señor, te pedimos esto, Señor, y le pasamos, y a veces con derechos le intentamos reclamar a Dios. Quejas, ¿cuántos no nos quejamos? Eso está ahí, las quejas. Los profetas se quejaban.
Dice la palabra que el profeta, ¿cuál era el que se quejaba? Jeremías, que se quejaba, se lamentaba mucho, se quejaba, y obviamente él se quejaba porque le tocó profetizarle a un pueblo rebelde, y él le decía Señor, y se quejaba. Nosotros nos quejamos, ¿cierto? Muchas veces de la situación, nos quejamos nosotros del gobierno que tenemos, nos quejamos de nuestra economía, nos quejamos a veces de nuestra salud, y empezamos a enviar solicitudes al cielo, empezamos a enviar eso, si queremos respuesta pronta de Dios. Entonces, yo me imaginaba, no sé, dentro de todo el gobierno celestial, el reino de Dios, allí Dios mirando, ustedes han visto la película Todopoderoso, escuchando todos esos correos, todos esos mails que le enviamos nosotros en nuestras oraciones, y el Señor respondiendo. Algunos, otros no, otros ahí esperando el momento. Y la palabra dice ahí en el texto que vamos a leer de Mateo 7, dice que, versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y miren lo que dice el Señor Jesús, porque es Él quien está hablándole a sus seguidores, a sus discípulos. Les da un gran ejemplo, les da una parábola en ese momento, y les dice: porque ¿quién de ustedes o de vosotros, teniendo hijos, si su hijo le pide un pan, usted le dará una piedra? O si le pide un pescado, usted le dará una serpiente. Y aclara el Señor. ¿Quién haría eso? Los que tenemos hijos. Que su hijo le pida un pan, tengo hambre, y usted le dé una piedra. Nadie, ¿cierto? O usted le dé una serpiente envenenada, o le dé otra cosa. Nadie. Dice: si ustedes siendo malos, vale la pena aclarar lo que el Señor está ahí confirmando. Si ustedes siendo malos, es decir, si nosotros siendo pecadores tenemos esa noción, esa coherencia de dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es bueno, que no tiene maldad, no dará cosas a todos los hombres que pidan? No nos dará el Señor a nosotros, o no responderá a nuestras oraciones. Amén. ¿Cuánto no más hará Dios? Esto en la Biblia usted no lo va a encontrar así, pero es una evidencia del carácter de Dios. Se llama la reciprocidad de Dios. La reciprocidad de Dios. Para empezar, ¿qué es reciprocidad? Porque de pronto alguna persona dice: ¿qué es eso? ¿Qué significa? Un sinónimo de reciprocidad es intercambio, correlación, de pronto permuta, bilateralidad, correlación, la respuesta unánime, de aquí para allá, de allá para acá. De hecho, esa palabra reciprocidad viene de una palabra en latín, reciprocis, algo así, que era la palabra o el significado que se le daban a las olas del mar. Van y vienen, van y vienen. Esa era la palabra. Por eso es dar y recibir, dar y recibir. Y esa palabra o ese principio nosotros lo vemos en la Biblia desde el principio hasta el final. De hecho, muchas leyes en el Antiguo Testamento estaban escritas de tal manera que si a ti te golpeaban, tú podías golpear. Ojo por ojo, diente por diente. Era una ley, porque era un principio recíproco. Lo que usted me hace, yo se lo hago. Y en eso básicamente se basaba la justicia. Ahí de hecho se inspiran muchas leyes de las que hoy tenemos. Usted comete un delito, usted recibe
un castigo, ¿cierto? También se basan muchos principios de la meritocracia. Usted hace algo bueno, usted merece recibir algo bueno. Y la Biblia, uno lo ve a lo largo de la escritura, que el carácter de Dios, es decir, su personalidad, revela ese principio recíproco. Nosotros, dice la palabra en Romanos 1, conocemos las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su divinidad por las cosas creadas, ¿cierto? Su poder lo podemos comprender por todas las cosas que Dios ha creado. Pero el carácter de Dios nosotros no lo podemos claramente ver por las cosas creadas. Yo miro de pronto el cielo, miro la perfección de la naturaleza y uno dice, uy, Dios es poderoso. Uno mira la dificultad que tiene la humanidad para entender el principio del universo y uno dice, Dios es poderoso. Hay cosas que Dios, por solamente la creación, nos describe su poder, pero hay cosas que ya la creación no nos describe, solo nos los revela la palabra de Dios, y eso es con respecto a su carácter, su personalidad, porque Dios tiene una personalidad, y a Dios le gusta ser recíproco. A Él le gusta dar, pero también le gusta recibir. Yo quiero que usted entienda eso, porque muchas veces nosotros nos quedamos solamente con el buzón de peticiones, quejas y reclamos del cielo, pero nosotros no queremos también entender que Dios quiere recibir de nosotros. Y Dios quiere recibir muchas cosas, aunque Él nos esté diciendo, si ustedes me buscan, yo les voy a responder. Si ustedes claman a mí, yo les voy a hablar. Si ustedes golpean a mi puerta, yo les voy a abrir. O sea, Dios no se está excluyendo, Dios no está ajeno a ese plan y a ese propósito. Y nosotros muchas veces no entendemos por qué nuestra vida espiritual no crece. Porque muchas veces no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Ay, hermano, ¿será que usted puede orar por mí? Es que Dios a usted sí lo escucha. ¿Hace cuánto Dios no lo escucha a usted? Desde el día en que usted dejó de pedirle, desde el día en que usted dejó de buscarlo, seguramente. Porque si usted lo busca, dice la palabra, usted lo va a hallar. Y esa ley de reciprocidad que está en la Biblia nos muestra que todo lo que Dios ha hecho, ha creado, se basa en ese principio. Por eso nosotros vimos también hace un tiempo en una prédica, en una enseñanza que yo les di, la ley del talión. ¿Se acuerda? Lo que usted no quiera que le hagan, no lo haga a los demás. Esa es la ley del talión, pero lo que Cristo dijo fue diferente. Lo que usted hazle a los demás, lo que usted quiere recibir. Porque la ley del talión se basaba en algo de que si yo no le hago nada a nadie, pues nadie me va a hacer nada. Pero pues al final de cuentas no había mérito, no había propósito, porque usted no tenía que hacer nada. Ahora Cristo eleva de alguna manera ese propósito y dice, no, yo quiero es que usted haga lo que usted quiere recibir de los demás. Usted quiere recibir amor, ame a los demás. Usted quiere recibir bondad, usted quiere recibir que sean generosos con ustedes, sean generosos con los demás. Entonces el Señor elevó un principio, pero es lo mismo, es un principio recíproco, y la naturaleza también vive en ese principio. Las flores se alimentan de las abejas se alimentan de las flores, y la naturaleza está llena de ese principio. Pero hoy vamos a hablar del principio de la reciprocidad de Dios, que es muy diferente al de nosotros. ¿Por qué? Porque casi que el de nosotros se debería manejar casi que al mismo nivel, ¿no? Por lo menos en la justicia, por lo menos todo está de alguna manera casi que imperfecta, pero de alguna manera contemplado para que el dar y el recibir sea equitativo. Pero ¿es así en Dios? Claramente no, porque ese principio de reciprocidad con Dios es totalmente desproporcional. Usted puede darle a Dios y se lo aseguro que va a recibir de Dios mucho más, porque
las matemáticas de Dios son diferentes. Y se los voy a comprobar con la palabra de Dios. Yo no sé, yo en estos días estaba viendo en internet una fiesta de algún famoso. Creo que fue de Cristiano Ronaldo. Cumplió años Cristiano Ronaldo. Los invitados obviamente fueron pues J Balvin, no sé, muchos reggaetoneros, muchos artistas de Hollywood, mucha gente. Y los regalos, ustedes hubieran visto los regalos. Relojes de $500,000, carros de $1 millón, o sea, unos regalos que en proporción a nosotros. Imagínese usted siendo invitado a la fiesta de Cristiano Ronaldo. ¿Usted qué le regalaría? ¿Qué le lleva? ¿Usted se va para San Victorino? Usted va y dice que ¿qué le llevó a Cristiano Ronaldo? Me llegó, ¿qué le voy a regalar? Usted queda totalmente desproporcionado. Usted no sabe qué va a darle a este personaje, ¿cierto? Imagínense eso. Miren, esas proporciones o esas matemáticas nosotros muchas veces debemos comprenderlas, porque muchas veces dicen: ¿usted por qué no se va para Estados Unidos, para Australia, para otro país, que es que usted allá gana muchísimo? Claro, usted allá gana demasiado dinero, pero comparado a nuestra inflación, a nuestra economía, pero comparada a la economía de allá, usted ganaría exactamente lo que gana una persona aquí, que es el mínimo. Esas proporciones uno tiene que ponerlas en la mente, ¿sí? Yo eso lo entendía en estos días que hablaba con un amigo. Me dice: hermano, ¿sabe que me di cuenta realmente que nosotros en Colombia ganamos muy poquito dinero? Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque yo estuve trabajando en España unos meses y con la mitad de un sueldo del primer mes me compré el último iPhone. Un iPhone aquí, el último iPhone, el 16, creo que vale como 8 millones de pesos. 8,500 ya lo compró, hermano. Dice 8,500. Con la mitad del sueldo. Imagínense, en cambio, 8,5 millones sería casi que el sueldo de 6 meses de un trabajador promedio en nuestro país. O sea, 6 meses trabajando para comprarse un teléfono de esos, sin derecho a gastarse un peso, ¿cierto? Pero él dijo: yo con medio sueldo me lo puedo comprar. Esas proporciones uno las puede entender, y eso es lo que de alguna manera mide, por ejemplo, el nivel de adquisición o de ingresos en un país. Es la inflación. Por eso nosotros debemos muchas veces medir las cosas en salarios mínimos. ¿Para qué le alcanza a usted un salario mínimo? ¿Para qué alcanza un salario mínimo en otro país? Porque las proporciones cambian. Y con Dios las proporciones cambian, pero 1000 veces más, 1 millón de veces más. Son incalculables las proporciones de Dios. Pero Él da ese principio de reciprocidad. Primero, veamos ese principio de reciprocidad en la oración. El Señor dice: pedid, pídanme, y yo os daré. Yo les voy a dar. Y ustedes se van a dar cuenta la magnitud de las bondades de Dios, la generosidad de su amor. Búsquenme, dice el Señor, y me van a hallar. Búsquenme. Golpeen a la puerta y yo les voy a abrir, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Nosotros tenemos que comprender claramente que Dios es un Dios personal, que Dios no se ha revelado por su palabra de esta manera. No, es que Dios tiene un conducto regular. El único conducto regular que tiene Dios es Jesucristo. Todo lo que pidieres, dijo el Señor, pedidlo en mi nombre, y lo que pidieres en mi nombre, Dios lo hará. Amén. Es el único conducto. Pero nosotros muchas veces no pedimos, no buscamos, o queremos usar las influencias que de pronto tiene mi hermano. No es que mi hermano sé que es como más espiritual, yo creo que Dios lo oye más a él que a mí. No, es que mi hermano se va todos los domingos, yo como que no. Usted, venga hermano, usted que tiene un poquito ahí de palanca en el cielo, ¿por qué no me ayuda? No, el Señor está diciendo en su palabra, es algo personal. Todo aquel que busque hallará, todo aquel que pida recibirá. Cuando nosotros oramos, Dios está prometiendo que recibiremos su atención.
Miren que cuando la palabra nos habla de Daniel, dice que en el momento mismo en el que Daniel dispuso en su corazón orar por el pueblo y por la restauración de todas las cosas, antes de haber orado, dice ahí, cuando él dispuso en su corazón orar, Dios mismo ya había enviado al ángel para que le respondiera a Daniel. ¿Y qué tiene Daniel que no tengamos tú y yo? Daniel era un hombre simplemente que entendía que cuando él hablaba, oraba y clamaba a Dios, Dios le iba a responder. Y la Biblia nos muestra en el momento cuando él decidió orar, pasar una petición al cielo, una solicitud al cielo, Dios inmediatamente le respondió. Y dice la palabra que vino el ángel a Daniel y dijo: Daniel, antes de que tú abrieras tu boca, ya Dios conocía, ya Dios me estaba enviando a darte la respuesta. Y dice la palabra que antes de que nosotros oremos, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero ¿sabe cuándo se fractura ese principio? Cuando no oramos. Oramos, no le pedimos a Dios, no nos acercamos a Él, no le decimos Señor. Y la ley 17 que les leía dice que todo lo que nosotros pidamos respetuosamente es un principio que deberíamos aplicar en nuestra oración, ¿cierto? Con humildad nos acerquemos al trono de Dios. El Señor va a hablar y va a responder a nuestras oraciones. Pero también Dios es recíproco en la honra. Miren, mis hermanos, lo importante que es esto. Dice la palabra en 1 Samuel 2:30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto lo está diciendo Dios. Mire la manera como Dios también devuelve o recíprocamente actuará con los que le honran y con los que no le honran. Hablemos un poco de la honra. ¿Cómo es nuestra honra para Dios? Uno de los mandamientos del decálogo de Moisés, de los 10 mandamientos, y el único con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos sobre la tierra, y te irá bien, dice la palabra. Ahora, ¿por qué Dios en este mandamiento da esa promesa, esa recompensa, esa reciprocidad? Porque Dios es Padre. Y Él solamente no está basando este principio de honrar a nuestros padres terrenales, sino también de honrarlo a Él. Honra a tu Padre. ¿Quién es nuestro Padre celestial? Dios. ¿Y cómo es nuestra honra hacia Él? ¿Cómo es nuestra honra hacia Dios? ¿Cómo es nuestra reverencia hacia Dios? ¿Cómo es nuestra actitud? Porque en eso se basa la honra. Miren que la palabra del Señor dice en el libro de Deuteronomio que una de las cosas que Dios aborrecía era que el pueblo trajera sacrificios impuros. A Él le molestaba eso. De hecho, dice la palabra que cuando Abel y Caín presentaron una ofrenda voluntaria delante de Dios, Dios miró la ofrenda de Abel porque esa ofrenda era honrosa para Dios. O sea, Dios Él no miró la cantidad de la ofrenda de Abel, Él miró la actitud. Es que Abel lo hizo con honra para Dios, porque dice que Él escogió de lo mejor. En cambio, cuando habla de Caín, no dice que lo mejor, simplemente que él vino y trajo unas hortalizas, unas verduras ahí. Por ende, Dios miró con honra, dice, y miró de una manera buena la ofrenda. Y en la palabra nos dice que muchos en el Antiguo Testamento, en la época de los diezmos, de las primicias, todo lo que ellos traían, lo traían sin honra.
traían animales lo que les sobraban. Por eso Dios tuvo que propiciar en la ley que los animales tenían que ser escogidos, pues era muy fácil. Venga, escoja ahí dentro de las ovejas la más fea, la que le falta una pata, llévela. No les importaba, daban de lo peor. Y Dios eso lo miraba y para él eso era aborrecible. La pregunta que quiero poner aquí en este momento es: ¿qué le damos a Dios? ¿Es honroso en cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a nuestra misma ofrenda, en cuanto a nuestros dones? ¿Honramos a Dios con lo que hacemos? Porque dice la palabra que Dios honra al que lo honra. Honraré al que me honra, pero al que me desprecia lo tendré por poco. Muchas veces nos preguntamos tantas cosas, pero de nuestro corazón hay honra, hay una actitud. Nosotros, ¿por qué hemos insistido tanto acerca de las mascotas aquí en la iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos algún problema con los animales, no somos iglesia pet friendly. ¿Qué pasa con nosotros entonces? No, yo tengo mi perro y lo quiero, pero en algún momento comprendí que este no era el lugar para mi perro. Y empezamos nosotros a darle connotación a este lugar porque es para Dios. Es para Dios, pero no nos importa. ¿Por qué decimos que apague su celular? ¿Por qué decimos que usted tenga reverencia? Mire, usted va a una iglesia católica, a un templo católico, y usted no ve baños. Porque el culto dura 1 hora y ellos piensan y creen que las personas pueden controlar sus esfínteres. Aquí no. Aquí tenemos que tener 3 rollos de papel, parecemos en la pandemia. Tenemos que tener, porque la gente, de verdad, lo digo con amor y con respeto, pero la gente al final como que dice: no, me voy para la iglesia porque allá no tengo que pagar el recibo del agua en la casa. Y no les importa. Bueno, si usted está en mitad de culto, no le importa pararse, entrar al baño, salirse a contestar el celular. Usted no le importa absolutamente nada. Usted no tiene honra por Dios. No tenemos honra por las cosas del Señor. No le importa si llegó temprano o si llegó tarde. Eso no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no hay un principio de honra. Si usted tuviera en su corazón esa certeza de que honra a Dios, usted se levanta y usted dice: el culto empieza a las 10. Hoy tuvimos que empezar 10:10 porque habíamos pocos, 10:15. ¿Por qué? Porque preparamos una palabra, porque preparamos una adoración, una alabanza para que usted sea ministrado. Pero no tenemos honra por las cosas de Dios. No lo honramos, iglesia. Pero esperamos que Dios sí me tenga en cuenta. Y dice el Señor: si no me honras, no te voy a tener en cuenta. Dice ahí: serán tenidos en poco los que me desprecian. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Miren esto tan tremendo que es reciprocidad de Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, dice Dios el Señor. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra por afrenta. Eso es una palabra tremenda. Y le preguntamos a Dios: Señor, ¿y mis hijos? ¿Y por qué están en rebeldía? Y Señor, ¿y por qué está pasando esto? Y ahí sí nos rasgamos las vestiduras delante de Dios, cuestionando y preguntando. ¿Y el Señor qué dice? ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Porque tuviste en poco mi ley, y como la tienes en poco, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso lo dijo el Señor al pueblo de Israel por medio del profeta.
Por eso también el Señor nos dice en su palabra: si usted le entrega a sus hijos a Dios, instruyendo al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí hay una reciprocidad de Dios. Pero ¿eso de qué depende? De que usted los traiga, de que usted los encamine en las cosas de Dios, de que usted les dé a ellos esa instrucción desde pequeños. Pero no queremos al final de la vida corregirlos, les damos malcrianza, no los alimentamos de la palabra, los alimentamos de todo lo que usted quiera del supermercado, pero no de las cosas espirituales. Y queremos recibir de Dios. Jesús también mostró su reciprocidad, hermanos. Mateo 10:32. Y esto también es tremendo. El Señor dijo: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tremendo. Porque nosotros queremos y anhelamos que aquel día, porque el Señor está hablando, y aquí empezamos a ver la desproporción de lo que Dios da y de lo que nosotros podemos dar. ¿Qué podemos dar nosotros? Simplemente confesar a Cristo delante de las personas, delante de los hombres. A veces nos cuesta, a veces nos da miedo, a veces nos da vergüenza, a veces simplemente no lo hacemos porque no es coherente con lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces, como no es coherente con la actitud que yo acabé de tener, mejor no digo y no hablo nada de Cristo. No hablamos y empezamos a negar a Cristo. Y el Señor dice: así como ustedes me niegan delante de los hombres, yo no lo voy a negar a usted delante de los hombres, lo voy a negar delante de mi Padre. Y eso es diferente. Eso es diferente. Porque que nos puedan negar delante de otro, bueno, pero es que Cristo dice: yo entonces no los voy a reconocer. Y miren el autoengaño que muchos tenían, porque la Biblia dice que aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, acuérdate cuando en tu nombre hicimos esto o aquello o aquello. Y el Señor les diría: apartados de mí, yo nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque esas cosas que ustedes hacían, tal vez las hacían eran por ustedes, no las hacían por mí. Y ellos estaban hablando de cosas que aparentemente eran piadosas, eran religiosas, pero con su actitud negaban a Cristo. Apártense, yo no tengo nada que ver con ustedes, dice la Nueva Versión Internacional. No tengo nada que ver con ustedes. Eso es un principio. Cristo mismo va a devolver. Otros, dice la palabra, se sorprendieron, porque el Señor les dice: venid benditos del Señor, entrad al reino que he preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me diste vestido. ¿Cuándo hicimos eso por ti, Señor? ¿Cuándo? No nos dimos cuenta. Cuando lo hicieron con esos pequeños, ese era yo. Entonces el Señor, algún gesto mínimo que nosotros hacemos, Él lo va a devolver en creces. Él está hablando del reino, nosotros de cosas terrenales, cosas pequeñas, cosas que a veces parecen insignificantes, pero que para Dios son tenidas en cuenta. Cristo las ve. Él las ve. Esa reciprocidad de Dios se eleva aún mayor y es más notoria cuando vemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque el Señor dice en su palabra en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. En este caso, ¿qué dimos nosotros? ¿Qué dimos nosotros? El pecado.
Nosotros vinimos delante de Dios y lo único que tuvimos que hacer fue entregarle nuestros pecados. Decirle: Señor, toma mis pecados. Es lo único que nosotros pudimos traer. ¿Y saben qué dice la palabra que nos dio Dios? A Cristo. Dame tus pecados y yo te doy a Cristo, te doy a mi Hijo. La Biblia aquí nos muestra que Dios demostró su amor incondicional y radical al enviar a Cristo a morir por la humanidad. A pesar de que todos éramos pecadores y estábamos lejos de Él, este acto de sacrificio es la prueba definitiva del amor divino de Dios. ¿Cuánto le dimos nosotros y cuánto nos dio Dios? Nos da más. Y también dice la palabra para todos aquellos que han determinado, y hace parte de lo que hablábamos hace 8 días, seguir a Cristo. ¿Qué ha implicado para nosotros servirle, seguir? Lo que cuesta seguir a Cristo. El Señor dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Debe tener en cuenta que en algún momento tendrá que dejar a su padre, a su madre, a sus hermanos, aún a sus hijos. Una persona que esté dispuesta a seguirme a mí, como el Señor se lo habló a sus discípulos, debe tener en cuenta el costo, lo que significa. Pero ¿cuál es la recompensa que el Señor dio para todos aquellos? Eso lo dice en su palabra en el Evangelio de Mateo. Todo aquel que haya dejado padre, hermanos, hijos, aún riquezas, ¿cuántas veces recibirá más? La Biblia lo dice. ¿Cuántas? Hable duro. ¿Cuántas? 100 veces más. Hasta 100 veces más. Ahora, Él no dijo que acá. No posiblemente. No generalmente. Pero sí allá. Todo lo que usted haga por el Señor, todo lo que usted haga para la obra, para el ministerio, en pro del Evangelio, Cristo mismo prometió devolvérselo a usted 100 veces más. Mire la proporción de Dios y la proporción nuestra. Nosotros muchas veces dejamos de actuar, dejamos de obrar y pensamos que Dios simplemente se olvida de lo que hacemos nosotros, pero la palabra dice que Él no se olvida, que Él hace memoria de nuestras ofrendas, que Él hace memoria de nuestro servicio. Él hace memoria de eso. O sea, Dios es un Dios recíproco. Créanlo, hermano, mire, Dios es una persona fiel. De hecho, ahí, en este caso, no se aplica la reciprocidad de Dios, o se aplica de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: nosotros siendo infieles, Él es fiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios no depende ya en ese caso de nuestra actitud. Él es fiel. Y todas las cosas que tú y yo hagamos para Él, Dios las devuelve, Él las tiene en cuenta, porque Él conoce nuestro corazón. Pero el gran problema que tenemos nosotros como iglesia es que no entendemos y no conocemos ese carácter divino de Dios. Él da a los que le piden, Él provee a los que claman, Él devuelve a los que dan. Es una ley de Dios. Amén. Este principio que la Biblia nos muestra a nosotros como el principio de la reciprocidad, nos invita a nosotros a tener un conocimiento claro de cómo actúa Dios. Nosotros lo ignoramos, hermanos. Nosotros lo ignoramos, iglesia. Y usted se sigue rascando la cabeza y diciendo cosas como: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios no me escucha a mí? ¿Por qué estoy cosechando esto en este momento? La Biblia nos habla de algo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta todos los días. Dice: no ignoréis, hermanos, Dios no puede ser burlado. Pues ciertamente todo lo que el hombre sembrare,
ciertamente eso cosechará. Y aclara el apóstol: si el hombre sembrare para injusticia, cosechará para injusticia. Pero si usted siembra en justicia, justicia cosechará. En este momento yo quiero invitarlo para que usted haga una mirada interior, introspectiva. Porque creo, no me atrevería obviamente a asegurar que es el caso de todos, pero creo que la gran mayoría, hoy en día nosotros estamos viviendo lo que en algún momento cosechamos. ¿Amén? Eso es así. Ponga en este momento en el estante de su inventario, de su vida, todo lo que es familia, su salud, sus dones, su ministerio, su hogar, su economía. Póngala ahí, en ese stand, y empiece a mirar cuál es el fruto de cada una de esas cosas. Y piense por qué en este momento usted está viviendo eso. De pronto hay personas que están en este momento llevando una vida de soledad, de amargura, de dolor, en depresión, en ansiedad, en incertidumbre. Yo muchas veces, a uno le enternecen las personas de la tercera, cuarta edad ya, ¿no? Ya uno ve a la personita ya, y esa persona pasa a un momento de un poco de convertirse en una persona, voy a hablarlo con todo el amor y con todo el respeto, de conmiseración, como que uno dice, ay. Pero muchas veces uno debe preguntarse cuál es la razón y cuál es el motivo por el que esa persona está sola. ¿Cómo fue su vida? Cuando tenía salud, cuando tenía dinero, cuando tenía familia, cuando tenía hijos. Porque no toda la vida estuvo así. ¿Por qué hoy está así? ¿Por qué está solo? ¿Por qué está abandonado? ¿Por qué? ¿Por qué resultó en un hogar geriátrico, en un lugar donde ya ni su familia quiere verlo? ¿Por qué? Eso a mí se me hace extraño que una persona que haya actuado bien en la vida termine así. Se me hace raro. Algo pasó. En muchas ocasiones y en gran parte, la salud de muchas personas es el fruto de lo que... ¿Por qué están ahora en una UCI? ¿Por qué están lidiando con una diabetes? ¿Por qué están lidiando con tantos problemas? ¿Por qué? Porque en su momento abusaron. Porque en su momento no sembraron bien. Y todo en algún momento pasará la factura de cobro. Algunos dicen, ¿por qué ahora? ¿Por qué me abandonó mi esposa? ¿Por qué me abandonó mi esposo? ¿Por qué me abandonaron mis hijos? ¿Por qué hasta el día de hoy me doy cuenta y miro para aquí y para allá y no tengo ya nada? ¿Siempre fue así? La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿siempre fue así? ¿O usted tuvo oportunidades y no las capitalizó en el momento que tenía que hacerlo? Y pensó que siempre iba a correr con la suerte. La vida es recíproca, mis hermanos, y Dios habla de ese principio. ¿Por qué cree que el Señor dice en su palabra, buscad a Dios entre tanto que pueda ser hallado? Porque habrá un momento donde no va a poder ser hallado. Y el momento en el que Dios no pueda ser hallado va a ser el momento donde más la gente va a querer buscarlo.
Eso lo dice la palabra, el Señor en la parábola de las 10 vírgenes. Ellas abusaban, creían que todos los días iban a tener el aceite suficiente para mantener sus lámparas encendidas. Y decían, no, quizás Él se demora, el Señor no viene pronto. Pero llegó el momento en el que Él vino de noche y ellas se dieron cuenta que ya no tenían aceite en su lámpara. ¿Qué representa ese aceite? La comunión, la unción, la comunión con Dios. Pensaron que tendría una segunda oportunidad y no la hubo. ¿Por qué? Porque el Señor vino de repente y solo las que tenían su lámpara encendida pudieron irse. Ya las demás no lo pudieron hacer. Nosotros postergamos cuántas veces el llamado que Dios nos ha hecho. No, después. Dios es recíproco, mis hermanos. Esa es la otra cara de la moneda que en muchos lugares no se predica y que hace parte de la palabra que Cristo predicó, la cual muchos decían, dura palabra es esta, pero es que ese es el carácter también de Dios. Los que recibieron a mi hijo, el Señor dice, a ellos los recibiré. Los que lo desecharon, los desecharé. Y eso es una verdad espiritual. Y tarde que temprano, más temprano que tarde, la humanidad se dará cuenta de esta palabra. Dios se encargará. Y todas las personas a las que en algún momento se les predicó el evangelio van a crujir sus dientes. Dice la palabra, será el lloro y el crujir de dientes. Van a lamentar profundamente no haber creído, no haber entregado su vida, porque pensaron que iba a haber otra oportunidad y llegará el momento donde la puerta se cierra. Amén. Eso hace parte de ese Dios que se encarga de dar en abundancia cuando nosotros le damos. Claro, Dios da. De hecho, el Señor dice, dad y se os dará. ¿Cierto? Nos invita, muestre su generosidad, yo le voy a mostrar la mía. Porque si usted me muestra su generosidad, yo le voy a mostrar que la mía es rebosante, desbordante, la generosidad de Dios. Haré que tus lagares rebosen, tus graneros estén llenos. Eso lo dice Dios. Pero al mismo tiempo el Señor nos muestra, pero ustedes no me muestren su honra, no me muestren su clamor, no me muestren, y yo también les voy a mostrar que me apartaré. Amén. Hermanos, tú y yo tenemos que entender que Dios es un Dios con un carácter serio, santo, y lo que Dios es en su palabra es lo que Él dice, y lo que Dios dice es lo que Él es. Dios es inmutable, Él no tiene mudanza, Él no cambia. Él no es como nosotros, que un día pensamos una cosa, al otro día pensamos otra, que hoy nos levantamos de buenas pulgas, como a veces decimos, y a veces no, que hoy estamos bien y a veces no. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Así funciona el departamento de peticiones, quejas y reclamos de los cielos. Yo quiero invitarte esta mañana, hermano, para que en ese acto de reflexión, en ese inventario de nuestra vida, en eso que Dios nos está mostrando, cómo estamos, lo que hoy somos, es lo que hace tiempo sembramos. Acudamos a la misericordia de Dios, porque el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, búscame y me vas a hallar, golpea. Afortunadamente el Señor nos da la oportunidad para resarcir nuestros errores. Amén. El problema muchas veces no es cometerlos, es quedarnos en el mismo lugar. Ese es el problema. De ahí la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Si tú y yo tomamos frutos dignos de arrepentimiento, nosotros pensamos y decimos, Señor, ciertamente tú hoy estás hablando a mi vida. Y más que una oración externa y que te des golpes de pecho y que te postres aquí en la alfombra,
Es un cambio de mentalidad. Ese es el arrepentimiento. Es cambiar nuestra mentalidad. Mírate de aquí a 5 años. Eso que tú quieres ser de aquí a 5 años depende de lo que empieces a hacer ya, en todos los aspectos. Especialmente te pido que lo mires en la parte espiritual. Eso que tú quieres ser es lo que debes empezar a trabajar desde hoy. Amén. Mira, yo quiero que mi familia, que en mi iglesia, que las personas que me conocen empiecen a ver en mí este fruto. Yo quiero ser eso. Hermanos, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestro pensamiento. Yo he hecho esto, yo lo he hecho, mis hermanos. Yo me miro al espejo. Por la mañana todos nos miramos al espejo, pero mire fijamente sus ojos. Mire fijamente sus ojos y trate de ver en esa persona lo que usted quiere ver, porque muchas veces nosotros somos una muy mala versión. Hay versiones de mí que no me gustan. Yo digo, no me gusta ser esa persona. Ese no es el Jorge que yo quiero ser. El Jorge que yo quiero ser es diferente. Yo quiero trabajar en esa persona. Cristo me ha dado a mí las herramientas para forjar ese carácter. Yo quiero ser ese. Pero eso depende de que nosotros hagamos un acto de mirarnos a los ojos fijamente y empezar a trabajar en quién queremos ser. Nosotros tenemos la capacidad, el poder. El Espíritu Santo obra en nosotros y tenéis poder, recibiréis poder cuando el Espíritu haya venido. Ese poder se manifiesta en el dominio propio, en el carácter. Ese es el verdadero poder. Y entonces empezar a trabajar sobre eso que yo quiero ser, cómo quiero ser, para la gloria de Cristo, obviamente, ¿no? No, si usted se propone a tener dinero y trabaja, lo consigue. Eso es lo de menos. Si usted se propone a perseguir un sueño o una carrera y se esfuerza, lo logra. Eso no es lo importante, es el carácter. ¿Quién queremos ser? Amén. Y trabajemos en ese carácter. Y démonos cuenta cómo Dios se encargará de galardonarnos a nosotros. Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Yo los galardono, yo les doy, yo los recompenso. Amén. Quiero invitarte para que te pongas de pie esta mañana, hermano. Ahí donde tú estás, amada iglesia, hagamos uso de ese buzón, de esa línea de atención que Dios tiene a sus hijos. No voy a decir a sus clientes, a sus hijos. Jeremías 33:3, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. El Señor responde. Él responde. Él es propicio a nuestro clamor, a nuestra oración. Mateo 7. Buscadme y me hallaréis. Golpead y yo os abriré. Todo aquel que busca, todo aquel que pide, recibe. Acudamos a eso y pidámosle al Señor. Yo quiero pedirte esta mañana especialmente por aquellas malas siembras que yo he hecho. Quiero pedirte, Señor,
diciendo, Señor, o acudiendo a tu gracia y beneficiándome del sacrificio de Cristo, pedirte perdón por mis pecados. Dile, Señor, perdóname, porque tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdóname, Señor, porque te he negado delante de los hombres. Te he negado, Señor. Te pido que no me niegues delante del Padre. No me niegues, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Perdóname, Señor, por los momentos en los que con mi actitud, con mis palabras, he negado el señorío tuyo sobre mi vida. Perdóname, Señor, por las veces que me ha dado vergüenza decir que soy cristiano, decir que voy a la iglesia a adorarte, a glorificarte. Perdóname, Señor. Dile ahí donde tú estás, perdóname, Señor. Porque a veces me importa más lo que piensan las personas que lo que piensas tú. Perdóname, Señor, porque muchas veces me siento mejor cuando publico en mis redes sociales las cosas que tengo, los viajes, pero me avergüenza publicar, Señor. Mostrarle al mundo que soy un siervo tuyo. Perdóname porque a veces prefiero que nadie sepa que soy cristiano, que soy un verdadero creyente. Perdóname, Señor, díselo. Perdóname por no tener la honra que tú te mereces, Señor, por no darte esa honra. Perdóname, Señor, por venir a la iglesia muchas veces a cumplir. Tal vez con un hermano, tal vez con mis hijos, tal vez con mi pareja, pero no a cumplir una cita contigo. Perdóname porque tal vez no es mi mayor deseo que llegue el día de la adoración, del culto. Anhelo otras cosas, Señor. Perdóname, Señor, por no dar lo mejor de mí para tu servicio, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor, por no ser puntual contigo. Perdóname, Señor, por no ser respetuoso, por menospreciar, Señor, ese tiempo hermoso de alabanza y de adoración. Perdóname, Señor, díselo. Él está aquí para hoy escuchar que en ti hay un verdadero arrepentimiento, una convicción. Llenado, solo
necesitamos, iglesia, es Cristo. Eso se llama intercambio, lo mismo que estábamos hablando, reciprocidad. Nosotros le damos algo a Dios y Él nos ha dado a su Hijo, a Cristo. Amén. Dios es recíproco. Ese es el intercambio que Él hizo. ¿Qué le entregamos nosotros? Nuestro pecado. Nosotros no podíamos darle nada. De hecho dice, todo lo bueno que ustedes me pudieran dar son trapos de inmundicia, vuestras buenas obras, porque no había nada. Por eso Él nos muestra su gracia, nos muestra su amor en Cristo Jesús, y no necesitamos nada más. Amén. Un corazón rendido es lo único que Dios necesita para hacer valioso ese sacrificio de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que Dios necesita. Llévate esto esta mañana y atesóralo en tu corazón. ¿Qué quiere Dios de ti? Tu corazón. Dame tu corazón.
de piedra, dice el Señor, ese corazón de piedra, dámelo. El Señor dice, dámelo, y yo te doy un corazón de carne, sea un corazón transformado. Mira lo que nos está pidiendo Dios. A diferencia de lo que el mundo piensa, que teníamos que venir aquí a los pies de Cristo ya transformados, que para yo ir a una iglesia tengo que ser santo. No, el Señor dijo todo lo contrario. Venga, porque usted es pecador y necesita de la gracia. Vengan los pecadores, los débiles, los quebrantados, los humildes, vengan, porque es para nosotros. Eso es lo que yo quiero que ustedes me den, dice el Señor, y yo les doy a Cristo, que es gracia, amor, promesas, eternidad, vida en abundancia. Amén. Llévate eso en tu corazón. Ese es el intercambio que Dios ha hecho esta mañana con nosotros. Tú me das eso, yo te doy esto. Amén. Y dejemos de actuar como lo veníamos haciendo. No deshonremos a Dios, no nos olvidemos de Él, actuemos como Él quiere y Él nos promete cosas maravillosas. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Levanten sus manos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta iglesia, esta hermosa congregación, Señor, donde podemos venir, reencontrarnos contigo, Señor, cada 8 días y recibir tu palabra, tu consejo, Dios. Permite que esta semana, Señor, sea una semana de grandes bendiciones, Señor. Que aquel que esté pasando por pruebas, por dificultades, Señor, tú seas la fortaleza, el refugio, Señor. Que tú seas propicio a su clamor. Que esta semana, Señor, sea un tiempo maravilloso de encuentro, de comunión contigo, Señor. Una comunión personal de cada uno de nosotros, Señor. Donde escuchemos, Señor, tu respuesta a nuestro clamor. Donde escuchemos, Señor, tu amor incondicional. Cuando golpeemos esa puerta, sentiremos que tú abres, Señor, tu oído a nuestro clamor, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.